¿Qué tal amigos? Soy Carlos Contreras Legaspi y vamos a platicar de UFC 257. Ya estamos en la semana de la pelea. Regresa Conor McGregor con esta esperada revancha en contra de Dustin Poirier. Y bueno, un dato que sin duda ustedes ya han escuchado en estos días y han venido siguiendo lo que sucede con la pelea es Conor McGregor tiene una victoria en peso ligero, solamente una, en la que se coronó en contra de Eddie Álvarez y una derrota en contra de Khabib Nurmagomedov cuando Khabib se quedó con el cinturón de las 155 libras. Por el otro lado, Dustin Poirier ha venido peleando mucho más en el peso ligero. Desde aquella ocasión que pierde con Conor McGregor decide subir y tiene 10 victorias, solo 2 derrotas y, bueno, además tiene ese no contest que luego acabó arreglando en contra de Eddie Álvarez, ¿no? Obviamente, suena que se merece mucho más un ganador de 10 peleas en el peso ligero, el que tiene una sola victoria en el peso ligero, pero a final de cuentas eso no es lo único que hay que tomar en cuenta en este momento y para esta pelea. Si a mí me preguntaras, pues yo lo hubiera dicho Conor McGregor, quédate en las 145 libras, ahí no hay forma de que te detengan, la precisión que tienes, la velocidad que tienes, el poder que tienes, es incomparable. Conor ganó sus 7 peleas en el peso pluma, en las 145 libras, pero les voy enseñando aquí con fotos más que con videos, de fotos que yo he tomado en las peleas que he podido estar con Conor, porque la verdad el corte a 145 libras era muy espectacular. Hay que recordar también que él vence a José Aldo en UFC 194. Por eso esas fotos del pesaje de 194 son muy espectaculares y son muy dramáticas. Ya después, en los pesajes públicos, donde la gente pudo ver a Conor, tanto en las peleas de Khabib, en las de Nate Diaz, en la pelea de Khabib, perdón, no peleas, en la de Eddie Álvarez, ahora en la de Cowboy Cerrone, lo vieron incluso ya rehidratado, con peleas a 170 libras, pero además que ya se había podido rehidratar, ya había tomado agua. Hay que recordar que en UFC 199 arrancó la regulación de los pesajes matutinos, ¿no? Normalmente entre 9 y 11 de la mañana tiempo local, a veces 8 y 10 de la mañana tiempo local, dependiendo de dónde se lleve a cabo, y ya por la tarde, en estas carteleras tan grandes como las que siempre serán para Conor McGregor, pues con el pesaje ceremonial que se le llama, donde ya tuvieron 5 o 6 horas para rehidratarse. Entonces, cuando vemos a Conor McGregor, por ejemplo, en UFC 229, que lo tienen aquí en pantalla, por ejemplo, no está en 155, ya está en 170 o más. Cuando lo vimos en 202 o, por ejemplo, en 246, cuando pelea en contra de Cowboy Cerrone, pues ya también estaba incluso arriba de las 170 libras, capaz que en 175 hasta 180 después de lo que había recuperado. Conor McGregor ya no va a pelear en 145 libras. Tiene 5 años que no somete a su cuerpo a ese desgaste. Ya tiene más de 30 años, ya no es tan fácil como era en el principio de su carrera, cuando incluso fue campeón también de 2 divisiones en Inglaterra en Cage Warriors, en esta promoción en el Reino Unido que ha tenido mucho éxito y ha traído mucho talento al UFC. Ya no lo vamos a ver ahí. Ahí es donde tenía su mayor potencial. Ahora, no necesitaba tener el cinturón de las 145 libras para poder retar al campeón, que era Rafael Dos Anjos. Dos Anjos quería esa pelea. Dos Anjos todavía se muere por esa pelea que no sucedió nunca. Se dan las circunstancias, se cae Dos Anjos, se aparece Nate Diaz, primera pelea pactada en 170 por la diferencia, por lo corto que fue el aviso, y ya saben lo que sucedió, ¿no? Conor se desgasta, se le acaba muy rápido el gas, Nate además lo estaba superando en el boxeo, se van al piso y ahí era víctima fácil de Nate Diaz. Tienen la revancha en UFC 202, eso fue en UFC 196, tienen la revancha en UFC 202 porque se cayó todo el plan de UFC 200 donde iban a estar y bueno, pues lo vimos ya mucho mejor, mucho más acoplado a las 170 libras y mucho más cómodo. Finales de año nos tocó estar en el Madison Square Garden, donde Eddie Álvarez parecía un reto complicado, incluso parecía un reto más complicado que Rafael Dos Anjos, como se habían venido las cosas, como había sido la evolución de Eddie Álvarez. Conor simplemente se vio con una muy buena pegada, con una mayor rapidez, con una mayor precisión. ¿Qué es lo que tiene Conor McGregor? Tiene un estilo muy poco ortodoxo, es izquierdo obviamente, es zurdo, entonces obviamente es heterodoxo, tiene este sacacorchos de uppercut, la pegada con la mano izquierda que es más que poderosa, es precisa, pero Eddie Álvarez cada que lo conectaba antes de que terminara la pelea parecía que lo iba a mandar a la lona con lo que fuera, no mano izquierda o mano derecha. En 155 se le ve
muy bien. Después viene el experimento, sabiendo que eran millones de por medio, ir al boxeo, pacta en 154 con Floyd Mayweather que incluso podía cenarse hamburguesas antes de esas peleas en 154, como la que pactó con el Canelo, como la que pacta con él, porque él era mucho más ligerito, pero prefería estar ligero, prefería estar en su, no tener que cortar, no tener que hacer este, ningún desgaste en su cuerpo para entrar en mejores condiciones. Le puso un baile a Conor, que al principio de la pelea sí conectó con poder. Al principio de la pelea, los primeros 3-4 rounds son muy decorosos, son una pelea bastante decente, pero después se va viendo que es un tipo que tiene 50 peleas profesionales, una extensísima carrera amateur, una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Atlanta, y del otro lado un debutante en boxeo que, aunque tenía una carrera de alto rendimiento como atleta de artes marciales mixtas y cierta experiencia en el boxeo, no podía competir con él, no podía competir con él. En 153 libras también se vio bien Conor, se vio con buena pegada, simplemente ahí la diferencia era la, ¿cómo se llama? La técnica, la experiencia que tenía Floyd Mayweather, probablemente el mejor de la historia, ¿no? Ya habrá quien lo debata, este no es el momento, pero tal vez, sin duda, el mejor de su generación, ¿no? El último de los últimos 20 años. Bueno, vámonos con el caso de las 170 libras. Las 170 libras deben estar fuera de la cabeza de Conor McGregor. Yo creo que incluso Jorge Masvidal lo terminaría en las 170 libras o podría ser muy peligroso para él. Tal vez una pelea muy vistosa, con mucho poder, con mucho daño, pero yo no me metería a ese terreno. Hay que recordar que las 170 libras que ha experimentado Conor son con peleadores de 155 en 170. El caso de Nate Diaz, que puede alternar en las dos divisiones, y el caso de Cowboy Cerrone, que tuvo un paso por 170, regresó y etcétera. Pero hay welters muy grandes, hay welters que realmente tienen mucho mayor alcance, que tienen mucho mayor poder y que incluso podían pelear en 185, como lo estamos viendo con esta nueva generación encabezada por Khamzat Chimaev, ¿no? Creo que Kamaru Usman le puede hacer una pelea muy sucia, muy complicada, igual Colby Covington, ¿no? En el que no dejarían hacer nada. Entonces Conor tiene que seguir en las 155 libras. Ese es su peso actualmente, ese es su peso el día de hoy y es el peso en el que, bueno, pues lo vamos a ver contender por el título en la siguiente ocasión que contienda por el título. No sé si vaya a ser Khabib Nurmagomedov, no sé si vaya a ser Justin Gaethje, no sé si vaya a ser Charles Oliveira, no sé cómo se vaya a acomodar después de lo que suceda. Lo que sí creo es que Dustin sigue teniendo un estilo de mucho intercambio en el que expone mucho. Me tocó verlo en una de sus primeras peleas en 155 contra Michael Johnson. No es todavía ese peleador que dé el gran salto, ¿no? Sí llegó hasta la pelea por el título, sí superó a Max Holloway, pero todavía es un peleador muy divertido, un peleador que todo el mundo queremos ver por el estilo, pero que si Conor lo conecta lo puede terminar pronto y lo puede terminar con pocos golpes. Entonces, vamos a ver qué viene en el futuro, si convencen a Khabib Nurmagomedov, pero bueno, pues ahí está más o menos un poquito esta confusión porque creo que están usando el dato nada más como para hacer ruido y para querer criticar a Conor McGregor, que, ojo, no se trata nada más de hablar bien de Conor por hablar bien de Conor, se trata de reconocer lo que hace un peleador que tiene la carrera de Conor, que por algo se ha convertido en la superestrella que es, con todo lo que tiene alrededor, ¿no? Con todo lo que tiene alrededor, con todos los escándalos, con todo lo que ha hecho mal, porque ha hecho muchas cosas mal, porque ha dañado mucho su propia imagen, pero no le podemos quitar el mérito que tiene. Y sobre todo me quedo, ya para cerrar con el video, con eso que dice Javier Méndez, el coach de Khabib Nurmagomedov. Es el que le ha hecho más daño, es el que realmente lo ha puesto en mayor peligro, a pesar de que si la revisamos y que si vemos englobada la pelea, Khabib fue muy superior en esa pelea. Pues ahí de todas formas fue Conor el que le hizo más daño. Bueno, soy Papá Legaspi, sigan toda la cobertura, todo lo que viene en esta semana de cara a UFC 257, den like, suscríbanse y bueno, si están en alguna otra plataforma, pues también compartan este video que ayudan muchísimo para que cada vez a más gente llegue este contenido.